Mis padres defendieron a mi hermana. La defendieron después de que golpeara a mi hija y le robara $13,200. Por eso llamé a la policía. Y un tribunal acabó con nuestra familia para siempre. Hola a todos, soy Marcos. Tengo 41 años. Vivo con mi esposa Sofía y nuestra hija Lucía, de 16 años. Esta historia ocurrió hace 15 meses. Todo comenzó una noche normal, después de cenar. Oímos unos pasos desesperados en la escalera. Nuestra hija Lucía bajó corriendo al salón. Estaba pálida y aterrorizada. Al ver su cara, me levanté preocupado. Papá, dijo con voz temblorosa, mi caja fuerte pequeña ha desaparecido. Hizo una pausa y añadió, todo mi dinero estaba ahí. $13,200. Se ha esfumado todo. Sofía y yo nos quedamos en shock. La caja fuerte fue un regalo que le hice hace 6 años para que aprendiera a ahorrar. Subimos corriendo a su habitación. El cuarto era un caos. Nuestra hija había buscado por todas partes. Buscamos durante casi media hora, pero no encontramos nada. Lucía se sentó en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. Anoche, la caja fuerte todavía estaba en el cajón de mi escritorio. Estoy segura. Miré a mi alrededor. No había señales de que hubieran forzado la entrada. Las ventanas estaban cerradas. No faltaba nada más de valor. ¿Por qué un ladrón se llevaría solo la caja fuerte? De repente, Lucía recordó algo. Papá, mamá, ya me acuerdo. La tía Valeria vino a casa esta mañana. Al oír el nombre de mi hermana, sentí un nudo en el estómago. Le pregunté a Lucía si sospechaba de su tía. Ella asintió en silencio. Yo negué con la cabeza. Valeria es familia. Ella no haría eso. Pero Lucía insistió con voz temblorosa. Papá, hace unos días vino a cenar. Entró en mi cuarto, vio la caja y pareció muy interesada. Incluso me preguntó cuánto dinero había ahorrado. Mi esposa Sofía me miró seriamente. Marcos, tenemos cámaras de seguridad. Miremos la grabación de esta mañana. La sugerencia me incomodó. Nunca se me había ocurrido sospechar de mi propia hermana. Con el corazón encogido, acepté. Esperaba con todas mis fuerzas que Valeria fuera inocente. Nos reunimos los tres alrededor de mi teléfono. Avancé la grabación hasta esa mañana. El video mostraba claramente a Valeria llegando a nuestra casa. Tocó el timbre, Lucía abrió y ella entró. Lo que nos llamó la atención fue que llegó solo con su teléfono en la mano. Nada más. 16 minutos después, Valeria reapareció en la puerta principal. Pero esta vez llevaba un bolso rosa. Era lo suficientemente grande como para guardar la caja fuerte de Lucía. Sofía contuvo el aliento. Lucía se echó a llorar. Yo sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La evidencia estaba justo delante de mis ojos. Durante años le había dado a Valeria el beneficio de la duda, pero esta vez había cruzado una línea. Ya no había lugar para excusas. Me sentí profundamente traicionado. Miré los ojos llorosos de mi hija y le prometí, recuperaré tu dinero. Cogí el teléfono para llamar a mi hermana. Sabía que esa llamada podría destruir nuestra familia para siempre, pero tenía que hacerla. Papá, papá, ven rápido. Mi grito rompió el silencio de la casa esa tarde de sábado. Entré corriendo a la sala de estar, con el corazón martilleándome en el pecho y el aire faltando en mis pulmones. Mi padre, Mateo, levantó la vista del periódico, su rostro cambiando de la calma a la preocupación en un instante. Sofía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, no está. Apenas pude articular. Mi cajita fuerte ha desaparecido. Corrió detrás de mí hasta mi habitación. Era un caos controlado, el que solo yo entendía. Pero ahora, en el cajón abierto de mi escritorio, había un hueco. Un vacío imposible donde debería haber estado mi pequeña caja de metal. Aquí, le dije señalando el espacio vacío. Estaba aquí. Papá, todo mi dinero. $13,200. Se ha ido todo. La cara de Mateo se endureció. ¿Estás segura? Anoche estaba ahí. Lo juro, le supliqué. ¿Cómo es posible? La puerta de mi cuarto estaba cerrada con llave, como siempre. En los siguientes 25 minutos, la casa se convirtió en un torbellino de pánico. Revolvimos todo. Mi madre, Lucía, empezó a vaciar metódicamente los cajones de mi armario.
Luego los del resto de la casa. Mi padre se puso de rodillas, mirando debajo de la cama, detrás de los muebles, en lugares absurdos donde una caja de metal de ese tamaño nunca podría estar. Era mi pequeña fortaleza, un regalo que Mateo me hizo cuando cumplí 10 años, para enseñarme el valor de ahorrar. No era grande, apenas cabía en el cajón del escritorio, pero pesaba, tanto por el metal como por los 6 años de sueños que contenía. Nada, ni una sola señal. No había ventanas rotas ni cerraduras forzadas. Mi laptop y mi iPad seguían sobre el escritorio, intactos. Solo faltaba la caja, solo el dinero. El pánico inicial empezó a transformarse en un frío glacial, una sensación de incredulidad total. Alguien había entrado, había tomado una sola cosa y se había ido sin dejar rastro. Nos quedamos los tres en medio de mi habitación, derrotados. El silencio era más pesado que cualquier grito. ¿Conoces esa sensación? Ese frío que te recorre cuando te das cuenta de que has perdido algo que no tiene reemplazo. Voy a llamar a la policía, dijo mi padre finalmente, con la voz quebrada por la rabia y la impotencia. Sacó su teléfono, pero justo cuando iba a marcar, una imagen me golpeó. Fue como un flash, un recuerdo insignificante hasta ese mismo segundo. Espera, dije en voz baja. Todos me miraron. ¿Qué, cariño? Preguntó mi madre con suavidad. Tragué saliva, mi mente acelerando, conectando puntos que no quería conectar. Esta mañana, comencé. Tuvo que ser esta mañana. Mi padre frunció el ceño. ¿Por qué? Porque mi mejor amiga, Clara, vino a casa. Expliqué, las palabras saliendo lentamente. Pasó a buscar un libro para el instituto. Le dije que esperara en mi cuarto mientras yo bajaba a buscarle un vaso de agua. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. No, no puede ser. Clara es como mi hermana, pero la imagen de su cara en mi cabeza, la forma en que me sonrió al irse, de repente me pareció extraña, casi forzada. Algo en su mirada me heló la sangre. Revolvimos cada rincón de la casa, buscando con una desesperación que crecía por segundos. El dinero de Lía, sus ahorros de todo un año, se habían esfumado de su caja fuerte de juguete. Era imposible, no tenía sentido. No habíamos salido, nadie había entrado. O eso creíamos. Fue entonces cuando mi hija, con los ojos llenos de lágrimas, susurró algo que nos heló la sangre. Papá, mamá, ahora lo recuerdo. La tía Sofía vino a nuestra casa esta mañana. Mi mente se quedó en blanco por un instante. ¿Sofía? ¿Mi hermana? La idea era tan absurda, tan ridícula, que casi me reí. Una risa nerviosa, por supuesto. Sofía había venido un momento. Sí, pero se había ido casi al instante. Dijo que solo pasaba a saludar. Imposible. Ella no haría algo así. Cariño, seguro que lo has soñado, le dije a mi hija, intentando sonar tranquilo. Pero no estaba tranquilo, porque un recuerdo incómodo empezó a abrirse paso en mi memoria. Hacía apenas un par de semanas, Sofía había estado en casa. Vio la pequeña caja fuerte en el cuarto de Lía y se quedó mirándola fijamente. Recuerdo perfectamente su mirada curiosa, casi calculadora. Vaya, Marco, ¿cuánto crees que ha juntado ya? Me preguntó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En ese momento no le di importancia, pero ahora esa pregunta resonaba en mi cabeza con un eco siniestro. Es mi hermana, le dije a mi esposa Elena, casi suplicando. Sofía es familia, jamás nos haría esto. Pero Elena no apartaba su mirada de mí, una mirada seria y decidida. Marco, tenemos cámaras de seguridad. Veamos las grabaciones de esta mañana. Mi primer instinto fue negarme, protegerla, borrar esa sospecha horrible antes de que echara raíces. ¿Alguna vez han sentido esa lealtad ciega por alguien que aman? Esa certeza visceral que te grita que es imposible, aunque una pequeña voz en tu cabeza empiece a susurrar que quizás sí lo sea. Quería gritar que no hacía falta, pero la lógica de sus palabras era aplastante. Asentí en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras Selena encendía la tablet para revisar las grabaciones, cada segundo de espera se sentía como una tortura.
Mi corazón latía con una fuerza desbocada, golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. Y entonces, mientras la pantalla de carga giraba, la insistencia de Elena derribó un muro en mi memoria. Un muro que yo mismo había construido para no ver la verdad. De repente lo recordé todo. No la visita de esta mañana, sino un tenso encuentro familiar ocurrido hace solo 4 días. La desesperación en los ojos de Sofía, su extraña y urgente petición de dinero, y mi negativa rotunda. Y de golpe, todas las piezas encajaron con una claridad aterradora. Apenas 4 días antes de que robaran mi casa, mi hermana Sofía nos reunió a todos en casa de mis padres. Llegó con una sonrisa radiante y una carpeta llena de recortes de revistas de novias. Después de un breve preámbulo, soltó la bomba. Necesitaba un préstamo de $35,000 para su boda. Casi me atraganto con el café. ¿35,000? Le pregunté. ¿Acaso vas a organizar una boda para la realeza? Ella ni se inmutó. Resulta que quería casarse en el Hotel Plaza para impresionar a la adinerada familia de su prometido. Para ella era completamente lógico. Para mí era la misma historia de siempre. De repente me vinieron a la mente un montón de recuerdos. Recordé cuando estrelló su coche nuevo a los 2 meses de tenerlo, y mis padres me convencieron para que le cediera el mío mientras tanto. O esa vez que usó mi tarjeta de crédito sin permiso para comprarse un bolso de casi $2,500. Cada vez mis padres intervenían, le perdonaban todo, y de alguna manera la carga recaía sobre mí. Siempre era yo quien tenía que entenderla y perdonar. Y claro, esta vez no fue diferente. Mi padre enseguida dijo que la familia debía apoyarse. Mi madre lanzó la frase de siempre: ¿qué clase de hermano eres si no puedes ayudar a tu propia hermana? La discusión se acaloró rápidamente. Mi pareja, Clara, intentó mediar, manteniendo la calma en medio del caos. Le dijimos que no podíamos darle esa cantidad absurda de dinero, pero que con mucho gusto le dábamos $6,000 como regalo de bodas. Una cifra más que generosa, pensamos. La reacción de Sofía fue explosiva. Nos miró con un desprecio que me heló la sangre. No necesito su limosna, escupió las palabras con rabia. Ya lo resolveré yo sola. Se levantó de la mesa, tiró la servilleta y se fue dando un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Mis padres se quedaron en silencio, mirándome a mí como si el culpable de todo fuera yo. ¿Alguna vez han sentido que, sin importar lo que hagan, para su familia ustedes siempre son los que tienen que ceder? Esa sensación de cargar con una responsabilidad que nunca pidieron. Ese recuerdo, esa frase de «lo resolveré yo sola», resonaba en mi cabeza una y otra vez mientras miraba la puerta destrozada de mi casa. Por eso me negaba a revisar las cámaras de seguridad. Tenía miedo de lo que podría encontrar, de confirmar la terrible sospecha que empezaba a crecer en mi interior. Pero la insistencia de Clara y la mirada del detective me hicieron ceder. Con el corazón en un puño, me senté frente al monitor. No tenía ni la más remota idea de que lo que estaba a punto de ver no solo cambiaría mi opinión sobre Sofía, sino que destrozaría la imagen que tenía de mi hermana para siempre. Mi vecino finalmente me dio el acceso a las cámaras de la entrada. Sofía y yo nos sentamos frente a su portátil, que estaba sobre la mesa de la cocina. Le di al play y el aliento se nos quedó atascado en la garganta. Ahí estaba, mi hermana, Clara, apareciendo en la esquina de la pantalla. Eran las 8:10 de la mañana, tal como recordaba Sofía. En las manos solo llevaba su teléfono. Nada más. En ese segundo, una estúpida ola de alivio me recorrió. Miré a Sofía, casi con una sonrisa, como diciendo, ¿ves? No fue ella. Pero la esperanza duró poco. Adelantamos la grabación. 15 minutos. 16 para ser exactos. A las 8:26, la puerta de nuestra casa se vuelve a abrir. Y de ella sale Clara. Pero esta vez no va con las manos vacías. Lleva un pequeño bolso rosa, el mismo que le regalamos por su cumpleaños. Un bolso que nunca usa. Un bolso que tiene el tamaño exacto para ocultar la pequeña caja fuerte de Sofía. Mi mundo se detuvo. Le di a rebobinar y lo vimos otra vez. La llegada con el móvil, la salida con el bolso, y otra vez, y otra.
Sofía soltó un sollozo ahogado, tapándose la boca con las manos mientras sus lágrimas caían sobre el teclado. Verla así, completamente rota, me partió el alma en dos. El dinero era importante, pero la traición lo quemaba todo. ¿Alguna vez has visto algo que rompe por completo tu idea de una persona? Ese instante en que la imagen que tenías de alguien que amas se hace añicos para siempre. Para mí, ya no había espacio para dudas o excusas. Se acabaron las justificaciones. Todo encajaba. La traición era real y estaba grabada en alta definición para que no pudiera olvidarla. Me incliné hacia Sofía y le limpié una lágrima de la mejilla. Tenemos pruebas, le susurré, con una voz que no reconocía como la mía. No puede discutirlo. La abracé fuerte, sintiendo sus hombros temblar. Le devolveré su dinero, le prometí, mirándola a los ojos. Lo prometo. En ese momento, el dolor se transformó en una furia fría y decidida. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero mi mente estaba clara como el hielo. Cogí mi teléfono y busqué su número en mis contactos. Respiré hondo, preparándome para la mentira más grande de mi vida. Sonó una vez, dos veces. ¿Hola? Respondió su voz, alegre y despreocupada. Hola, Clara, le dije, forzando un tono completamente normal. Oye, mamá y papá están preparando algo especial para cenar. Quieren que vengamos todos a casa esta noche. Oh, qué bien. Claro que sí. Allí estaré, dijo ella, sin sospechar nada. Colgué. Se lo había creído. Ya venía de camino a la trampa. Ahora solo quedaba esperar, y sabía que esta noche nuestra familia se rompería para siempre. Acorralada, el rostro de mi cuñada Valeria se transformó en una máscara de indignación. Su voz goteaba un veneno que helaba la sangre mientras miraba a mi hija. ¿Estás insinuando que yo te robé tu dinero? Siseó, y en esa pregunta no había inocencia, solo la furia de quien ha sido descubierto. Mi hija Sofía, con la valentía que solo dan los 16 años, no retrocedió. La miró fijamente y le dijo con una calma que me partió el alma. Valeria, por favor, solo devuélveme la caja fuerte. Y entonces ocurrió. El sonido, un chasquido seco y brutal que silenció el universo por un instante. La mano de Valeria impactó con toda su fuerza en la cara de mi hija. Vi la cabeza de Sofía girar por el golpe. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y sorpresa. Una marca roja, la huella perfecta de 5 dedos, empezó a florecer en su mejilla. Un impulso de furia animal me recorrió el cuerpo. Di un paso al frente, listo para arrancarla de mi hija, pero Valeria me desafió con la mirada. ¿Qué vas a hacer, Daniel? ¿Me vas a pegar? Escupió con una sonrisa torcida. Antes de que pudiera responder, mi esposa, Laura, se movió como un rayo. Se interpuso entre nosotras y su voz fue un látigo. Si quieres golpear a una niña, primero tienes que vértelas con una mujer, sentenció. Y el infierno se desató. Una bofetada. Luego otra. ¡Pam! ¡Pam! Laura no le dio tiempo a reaccionar. La agarró del pelo con una furia que nunca le había visto y la tiró al suelo. Valeria gritaba, no de dolor, sino de rabia, intentando defenderse desde abajo. Era un caos de gritos, de llantos, de violencia pura y dura en medio del salón de mis padres. Justo en ese momento, mis padres entraron corriendo, atraídos por el escándalo. Por un segundo, un estúpido segundo, sentí alivio. Gracias a Dios, pensé, van a detener esto. Pero no corrieron hacia Sofía para ver si estaba bien. No corrieron a separar una pelea justa, corrieron a proteger a Valeria. Empujaron a mi esposa, a Laura, para alejarla de ella. Ayudaron a levantar a la ladrona, a la agresora, mientras le preguntaban si estaba bien. Mi madre le gritaba a Laura llamándola salvaje. Mi padre protegía a Valeria con su propio cuerpo, como si fuera una víctima inocente. Y mi hija seguía allí, de pie en un rincón, con la mano en la mejilla, completamente invisible para sus propios abuelos. No sé si alguna vez lo han sentido. Ese momento exacto en que las personas que creías tu pilar se convierten en extraños frente a ti. El caos absoluto se detuvo en seco con un solo grito que retumbó en las paredes. La voz de mi padre. ¡Basta!
Todos nos congelamos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Pero cuando lo miré a los ojos, comprendí que no buscaba justicia. Su mirada no estaba fija en su nieta con la cara marcada, sino en su preciosa hija que sollozaba en el suelo. Ya había elegido un bando, y supe, con una certeza que me heló los huesos, que ese grito no era el final de la pelea, sino el comienzo de una decisión que me iba a destrozar la vida. Mis padres ni siquiera me miraban. Toda su atención estaba en Laura, consolándola como si ella fuera la pobre víctima en todo esto. Lucía, a mi lado, estaba temblando de rabia, y yo sentía cómo la sangre me hervía en las venas. Habían decidido, sin dudarlo un segundo, que el robo y la agresión de Laura a nuestra hija eran culpa de Lucía. La acusaron de ser una madre débil, de no saber controlar a Sofía. Ignoraron por completo que mi hermana acababa de golpear a mi hija. Con la voz cargada de incredulidad, le pregunté directamente a mi padre, ¿y qué hay de que Laura abofeteara a mi hija? Él me miró, y su mirada no era la de un padre. Era la de un juez que ya ha dictado sentencia. Me atravesó con una frialdad que me heló los huesos, y entonces pronunció las palabras que lo rompieron todo para siempre. Si tú no puedes disciplinar a tu hija, deja que tu hermana lo haga. Disciplina. Llamó disciplina a una agresión, a que una adulta le pegara a una adolescente para robarle su dinero. En ese instante, el mundo se detuvo. Sentí una náusea, una traición tan profunda que me quemaba por dentro. Sabes esa sensación, ¿verdad? Cuando te das cuenta de que las personas que deberían protegerte son en realidad las que te están arrojando a los lobos. En ese preciso momento, algo dentro de mí se hizo añicos. Ya no eran mi familia. Eran cómplices de un delito, defendiendo a la agresora y culpando a la víctima. No había nada más que hablar. Saqué mi teléfono del bolsillo. El murmullo en la habitación cesó de golpe. Todos los ojos se clavaron en mí, llenos de una confusión que rápidamente se convirtió en pánico. Mi madre abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Laura me miró como si acabara de ver un fantasma. Marqué los 3 números que cambiarían nuestras vidas para siempre. Una voz tranquila respondió al otro lado de la línea. Respiré hondo y con la voz más firme que pude reunir, dije, «Hola, necesito denunciar un robo y una agresión». Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en el silencio sepulcral de la sala. Un miembro de la familia acaba de abofetear a mi hija de 15 años y le robaron sus ahorros de $13,200. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Las caras de mis padres y de mi hermana pasaron del shock al odio puro en una fracción de segundo. Colgué el teléfono. Ellos sabían lo que yo acababa de hacer, y yo también. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Con la policía en camino, la guerra ya no era privada. Ahora se libraría en el sistema legal, y nuestro pequeño secreto familiar estaba a punto de explotar a la vista de todos. En la comisaría, el mundo se detuvo por un segundo. Allí estaba mi hermana, Laura, admitiendo finalmente que había robado el dinero de la alcancía de mi hija. Los policías me miraron, esperando mi decisión, y aunque una parte de mí sintió un extraño alivio porque la verdad salía a la luz, otra se llenó de un frío glacial. Tomé aire y dije, «Sí, quiero presentar cargos». No había. Vuelta atrás. Un par de días después tocaron a mi puerta con desesperación. Eran mis padres y Laura. Suplicaron, lloraron, me rogaron que retirara la demanda. Hablaban del futuro de Laura, de cómo un antecedente penal arruinaría su vida para siempre. Escuché en silencio durante 20 minutos. 20 largos minutos en los que solo se preocuparon por la ladrona, pero nunca, ni por un instante, por la niña agredida. Ni una sola vez preguntaron por mi hija Sofía, ni un simple «¿Cómo está ella?», ni un «¿Sigue asustada?». Nada. Su silencio sobre mi hija fue más ensordecedor que sus gritos. Esa indiferencia fue lo que selló mi decisión. Finalmente los interrumpí. «Lo siento», les dije, y mi voz era más firme de lo que esperaba. «No puedo retirar la demanda. No solo robaste, Laura. También golpeaste a mi hija para quitarle el dinero, y eso es algo que no voy a perdonar». La reacción fue instantánea.
La guerra de las mentiras acababa de empezar. Mi padre, con un desprecio que nunca le había visto, me lanzó las palabras que resonarían en mi cabeza durante meses. De ahora en adelante, ya no eres mi hijo. A partir de ahí, todo se vino abajo. Mi teléfono no paraba de sonar. Tíos, primos, amigos de la familia, todos me llamaban para decirme lo mismo. Me acusaban de ser un monstruo despiadado, un traidor que prefería el dinero a la familia. El rumor que mi propia familia esparció fue brillante en su maldad, que yo estaba destruyendo la vida de mi hermana por unos pocos cientos de dólares. Por supuesto, ocultaron convenientemente que la cantidad era 10 veces mayor. Y lo más importante, omitieron por completo la agresión física contra Sofía. Me sentí completamente solo, acorralado por mi propia sangre. ¿Alguna vez has sentido que la verdad no importa? Que no importa lo que digas, porque la gente ya ha decidido quién es el villano en su propia historia. Al principio intenté explicarme, defenderme una y otra vez, pero cada palabra mía era tergiversada, usada como más munición en mi contra. Entendí que era inútil seguir luchando esa batalla, así que dejé de contestar las llamadas. Me encerré en un silencio de acero, esperando. Comprendí que mis explicaciones ya no importaban en las cenas familiares ni en los chats grupales. La verdad solo tendría una oportunidad de salir a la luz en el único lugar que ahora importaba, el tribunal. Y esa sería una batalla mucho más difícil de lo que jamás imaginé. El día del juicio, el aire en la sala del tribunal era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Recuerdo el silencio sepulcral justo antes de que el juez pronunciara las palabras que cambiarían todo para siempre. Culpable. Mi prima Clara, declarada culpable de robo y agresión, se me encogió el estómago al escuchar la sentencia. 14 meses de condena suspendida, una multa de $2.500 y la orden de devolver cada centavo de los 13.200 que robó. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, transformándose en una máscara de incredulidad y pánico. Pero la mirada que nunca olvidaré fue la de mi tía Isabel, su madre. Si las miradas mataran, yo no estaría aquí contándoles esto. En ese instante, supe que había perdido una parte de mi familia para siempre. Y entonces, para Clara, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Su prometido rompió el compromiso por teléfono apenas 2 días después del veredicto. La despidieron de su prestigioso trabajo en una firma financiera, su carrera hecha añicos. Sin dinero y sin futuro, no tuvo más remedio que hacer las maletas y volver a vivir con sus padres, en su antigua habitación de adolescente. Han pasado 15 meses desde aquel día, 15 largos meses en los que la herida familiar no ha hecho más que supurar. Mi tía y mi tío no me dirigen la palabra. Si nos cruzamos en algún evento familiar inevitable, actúan como si yo fuera invisible, un fantasma en la habitación. En un intento fallido de reconciliación, mi tía me gritó que le había arruinado la vida a su hija. Solo pude responderle con el corazón en la mano. Tía, robar y golpear a una niña no son ofensas menores. Pero algo inesperado sucedió. Otros parientes, tíos y primos, que solo conocían la versión edulcorada de la historia, escucharon toda la verdad durante el juicio. Conocieron los detalles, las mentiras, la agresión a mi hija. Ahora me llaman, me escriben, me dicen que entienden por qué lo hice y que me apoyan. Es un sentimiento agridulce, ganar unos y perder a otros. Una noche, hace un par de meses, mi hija Sofía me encontró en el salón, mirando a la nada. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído. Papá, sé que estás haciendo lo correcto, y estoy orgullosa de ti por ello. Sus palabras fueron un bálsamo, el ancla que necesitaba en medio de esta tormenta. ¿Alguna vez has sentido ese peso? Saber que hiciste lo que debías, pero no poder evitar preguntarte por el costo humano de tus acciones. Aun con todo el apoyo, hay noches en las que la duda me carcome. Veo fotos antiguas de Clara y yo de niños, riendo en el jardín de nuestros abuelos, y me pregunto si fui demasiado duro. Me pregunto si había otra manera, una menos destructiva. Quizás pude haberla perdonado, haberlo manejado en privado, pero luego recuerdo el miedo en los ojos de mi hija, y sé que no podía dejarlo pasar.
La justicia fue servida, sí, pero el precio fue mi familia. Y ahora mirándome al espejo, me enfrento a la misma pregunta una y otra vez. Una pregunta que me atormenta sin descanso. Viendo el panorama completo, el dolor y la fractura que causó mi decisión, quiero preguntarte a ti, ¿valió la pena? Claro, aquí tienes el monólogo final para el outro, diseñado para resumir la historia, conectar emocionalmente y dejar una intriga poderosa para el futuro. El tono es reflexivo, cansado pero firme, como el de Ethan hablando directamente a la cámara después de que todo ha pasado. Así que aquí estamos. El juicio ha terminado. Sobre el papel, la justicia ha triunfado. Brittany fue declarada culpable de robo y agresión. Se le ordenó devolver cada centavo de los ahorros de mi hija Emily y pagar una multa. Su boda de ensueño se convirtió en una pesadilla. Su prometido la dejó y perdió su trabajo. La ley cumplió con su parte. Pero mientras el martillo del juez sentenciaba el final del caso, yo solo podía sentir el comienzo de un silencio glacial en mi familia. Todo empezó por $13,200 en una pequeña caja fuerte, pero el precio que pagamos fue infinitamente mayor. Vi a mi hermana, Brittany, no solo robarle a mi hija, sino abofetearla sin piedad por atreverse a pedir lo que era suyo. Y entonces sentí la traición más profunda, la de mis propios padres, protegiendo a la agresora y culpando a la víctima. En ese momento, mi mundo se partió en dos. Tomar ese teléfono y marcar el 911 fue el acto más solitario y doloroso de mi vida. Rompí el código sagrado de la familia. Me convertí en el traidor, en el hijo desalmado que arruinó la vida de su hermana por un poco de dinero. Pero cada vez que cerraba los ojos, no veía el dinero. Veía la marca roja en la mejilla de mi hija Emily. Veía la mirada de desafío en los ojos de Brittany. Y me pregunto, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué vale más? ¿Una lealtad ciega o la protección de tus hijos? Emily, con una madurez que me rompe el corazón, me dijo que estaba orgullosa de mí. Mi esposa, Rachel, se convirtió en mi fortaleza. Juntos nos enfrentamos a todos. Pero la pregunta aún me carcome por dentro. ¿Hice lo correcto? ¿Fui yo quien demolió los cimientos de mi familia? ¿O simplemente fui el primero en admitir que la casa ya estaba en ruinas? Creí que con el veredicto podría empezar a cerrar este capítulo, que el tiempo quizás sanaría algo. Pero hace apenas una semana, cuando pensaba que ya no quedaban más sorpresas, recibí un sobre sin remitente. Dentro no había una carta, solo una vieja fotografía de Brittany y yo cuando éramos niños. Y en el reverso, una sola frase escrita a mano. El dinero de Emily solo era la punta del iceberg. Pregúntale a tu padre por qué Brittany realmente necesitaba escapar. De repente lo entendí. El robo, la boda desesperada, la defensa irracional de mis padres, no era por $35,000. Era por algo mucho más antiguo. Un secreto que protegieron a toda costa. Un secreto por el que estaban dispuestos a sacrificarme a mí y a mi hija. Y ahora ya no busco justicia. Busco la verdad. Y presiento que es mucho más oscura y devastadora que el dinero que desapareció de esa caja fuerte.